Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Ministerio Público captura a 5 personas señaladas de participar en venta de plazas fantasmas en el Congreso. 2 agentes de la PNC de protección a personalidades y seguridad son capturados por supuestamente coordinar asesinato de periodistas en Suchitepeques. Hijo de juez Marta Sierra se entrega a la justicia. Roberto Stalin es señalado de participar en el llamado bufete de la impunidad. El Tribunal Supremo Electoral propone al Congreso 75 cambios a la ley electoral y de partidos políticos. En Kuwait, Estado Islámico ataca mezquita que deja al menos 25 muertos y 200 heridos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Capturas en el Congreso de la República por venta de plazas fantasma. Por segundo día consecutivo, el Ministerio Público llegó al Congreso de la República. Esta vez no se presentó para secuestrar documentos, sino para llevar a cabo capturas de personal del Legislativo involucrado en venta de plazas. Según el ente investigador, las pesquisas iniciaron cuando un empleado del Parlamento ofreció 3 plazas a casi 130,000 quetzales. La señora Silvia Menéndez le dio el dinero, pero Juárez no le cumplió. Entonces puso la denuncia ante el Ministerio Público, que inició el proceso investigativo. La denuncia es interpuesta exactamente el 18 de marzo del 2015. Ella empieza las negociaciones en el mes de septiembre del 2014 y manifestó ella que para el mes de noviembre del 2014 ya le habían ofrecido haberle entregado las plazas. Manifestó que eran 3 plazas, no especificó cuáles, pero indicó que en una de ellas, que era para su sobrina, devengaba un sueldo de 18,000, y las otras 2, que eran para sus nietas, un sueldo de 12,000 quetzales cada una. Los capturados son Elisa Méndez Cardona, María Ofelia Mercedes Villafuerte, Rudy Escobar Villagrán, Silvia Meneses y Edgar Catalán, jefe de supervisores de recursos humanos del Legislativo. Quedan pendientes la captura de Kimberly Escobar y José Manuel Juárez López. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Luego de los allanamientos en el Congreso de la República, esta mañana fueron trasladados los capturados a la torre de tribunales. Dentro de los capturados se encuentra María Mercedes Villafuerte, directora de Recursos Humanos, quien aseguró que el señor José Juárez se aprovechó de la necesidad de algunas personas para ofrecerles plazas a cambio de casi 130,000 quetzales. Una de ellas, la señora Silvia Meneses, quien también fue capturada y señaló ser víctima de la situación. 2 más no han sido capturados, entre ellos el señor José Juárez. Sinvergüenza, y le pidió a una señora de 70 años que trabaja ahí: mire, le voy a conseguir unas plazas. Eso no se puede dar allá. Allá únicamente la autoridad nominadora es la que puede decir a quién contrata y quién no. Incluso yo, que soy la directora de Recursos Humanos, no lo puedo hacer, no tengo ninguna injerencia. Pero este señor cobró agarrándose del sindicato de trabajadores del Congreso. Que nosotros no tenemos nada que ver, al contrario, nosotros fuimos los que denunciamos esto y solicitamos que el señor José Juárez fuera despedido. Él engañó a la gente. Usted sabe que la necesidad de las personas ahora es demasiada y es mucha. Ella indica que la sobrina tiene una hija o un hijo que tiene algún tipo de discapacidad y no encontraba trabajo. Entonces este señor le dijo: no se preocupe, doña Silvita, le estoy dando las palabras textuales en el acta notarial que nosotros levantamos, donde ella indica que él le dijo que él estaba muy metido con el sindicato de los trabajadores del Congreso de la República. En el acta nosotros lo consignamos, son 128,000 quetzales y no sé cuánto más. Yo fui estafada, señorita.
yo soy víctima. Y hay una necesidad de una persona con mucho... Están en el Congreso eso, allá ellos lo conocen, yo no. El expresidente del Congreso, Pedro Muadi, responde a las acusaciones en su contra. El expresidente del organismo legislativo, Pedro Muadi, quien es señalado de peculado y asociación ilícita, respondió a los señalamientos que le hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público por supuestas plazas fantasmas dentro del Congreso. Según Muadi, él ya habló con su grupo de abogados para que lo defiendan y solicita un proceso justo. Nos vamos a apegar al debido proceso. Espero que las autoridades actúen en pleno respeto a la ley y sin presiones de ninguna especie. La legislación guatemalteca establece la presunción de inocencia y espero que se respete ese derecho. Los abogados que he contratado para defenderme presentarán las pruebas de descargo en el momento que así proceda. He recibido innumerables muestras de apoyo por parte de las personas que me conocen y a las cuales quiero agradecerles públicamente. Se ha cuestionado mi integridad y espero poder esclarecer todo esto. Según Muadi, él solicitará permiso indefinido para ausentarse del Congreso mientras su situación legal se continúa y aseguró que no buscará su reelección. No estoy postulando por ninguna bancada, no me voy a postular. Yo hablé ayer con Roberto González, le dije que por favor anunciara que renunciaba a la bancada y que renunciaba a la casilla. Lastimosamente no se percibió así el comunicado que ellos emitieron, pero ese fue mi pronunciamiento. Yo no voy a correr para diputado y además suficientes problemas me ha causado el tratar de venir a hacer algo bueno a este lugar. Sin dar mayores detalles de la contratación de personal, Muadi se retiró del Congreso de forma acelerada sin responder a las interrogantes de los periodistas. No puedo comentar nada, perdón. No puedo comentar nada de eso, perdón. Pero, ¿qué nos puede mencionar de esos contratos? No puedo comentar nada, no voy a comentar nada del proceso porque no es conveniente para el proceso. Pero solo estamos preguntando si hizo las contrataciones, nada más. Yo no puedo comentar nada del proceso, yo les puedo comentar cuál es mi posición, cómo vamos a respetar a la ley y cómo vamos a hacer para defendernos. Disculpen, ya no puedo. El Tribunal Supremo Electoral propone 75 cambios a la ley electoral y de partidos políticos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, presentó al Congreso una propuesta para modificar al menos 75 artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Pineda explica cuáles son algunos de los cambios propuestos. También haciendo una inclusión de género, de etnias y la paridad tal vez. Contiene 75 artículos de todos los temas. Está contemplado el voto nulo y ahora pues el voto nulo va a tener una consecuencia, ¿verdad? Antes pues el voto nulo era un voto como no puesto, ahora sí va a tener una consecuencia que en algún momento la consecuencia sería que si hay cierta cantidad de votos nulos pues podría repetirse la elección. El presidente señaló que se pretende reforzar al Tribunal Supremo Electoral principalmente en el tema de amparos, para que sean conocidos únicamente por la Corte de Constitucionalidad. La reforma a la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad, precisamente para que las acciones constitucionales de amparo ya no sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia, sino que de una vez las conozca la Honorable Corte de Constitucionalidad. Esto nos ayudaría prácticamente a desjudicializar realmente la judicialización, valga la redundancia, de los procesos nuestros. Rudy Pineda aseguró que no se modificó la fecha de elecciones y que continúa establecida para el próximo 6 de septiembre. 2 agentes de la Policía Nacional Civil son capturados. Se les acusa del asesinato de 2 periodistas en Suchitepeques. 2 agentes que pertenecen a la División de Protección de Personalidades y Seguridad de la Policía Nacional Civil, de nombres Jorge de León Cabrera Solís y Luis Emerio Juárez Pichillá, serían los que coordinaron los asesinatos de los periodistas de Prensa Libre Danilo Zapón López y Federico Benjamín Salazar de ATV Cablevisión. Los delitos por los que se les señalan son asesinato en concurso real, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Según el fiscal de delitos contra periodistas, el agente Cabrera Solís coordinó a los miembros de la estructura que no solo hacía trabajos de sicariato, sino robaba vehículos y secuestraba. En la pantalla ustedes pueden observar
que Jorge León Cabrera Solís, miembro de la DPPS, es el coordinador principal. Él registra 45 llamadas con Sergio Valdemar Cardona Rey. Aquí hablamos del día de los hechos, 10 de marzo del presente año. Si podemos regresar, perdón. 12 llamadas con Arlin Gervando López Gramajo, quien tiene orden de aprehensión. 13 llamadas con Luis Emerio Juárez Pichía, que es el otro miembro de la DPPS. Y 41 llamadas con Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, alias Guayo, que es la persona que disparó en contra de los periodistas y que huyó juntamente en la motocicleta con Sergio Valdemar Cardona Reyes. Asimismo, registra 7 llamadas del día de los hechos con Artemio de Jesús Ramírez Torres, quien tiene que está ligado a proceso también por la muerte de los periodistas. Y hay un registro de 7 llamadas entre el que disparó contra los periodistas, alias Guayo, y Germán Amílcar Morataya Beltrán, que es otro de los aprehendidos el día de hoy. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, deja claro que las investigaciones continúan para dar con los autores intelectuales de ambos crímenes. Que nuestro propósito, el del Ministerio Público y el de la CICIG, es llegar naturalmente a los autores intelectuales de estos homicidios, que es importante lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero que es mucho más importante poder dar también con la identificación de quienes ordenaron la muerte de estos periodistas. Aún falta capturar a Eduardo Ariel Mazariegos, alias Guayo, y a Arlín Gervando López Gramajo. Esta mañana se realizaron varios allanamientos en las zonas 18, 6 y 1, logrando la captura de por lo menos 21 personas, entre ellas 3 menores de edad sindicados de varios delitos, dentro de los que destaca la extorsión. Según informes del Ministerio Público, estos operaban en toda la ciudad coaccionando a vendedores de pequeños comercios, pilotos y ayudantes de buses, taxistas, mototaxistas, entre otros. En los operativos se incautaron 2 armas de fuego, un vehículo con reporte de robo, 18 celulares y más de 10.000 quetzales en efectivo. El Ministerio Público inicia una investigación por medio de la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión en diciembre del 2014 por la muerte de 2 taxistas debido a extorsiones, y se determina que las clicas de Mentes Locos Salvatruchas junto con las clicas Carmen Locos Salvatruchas, Black Demon Locos Salvatruchas y Santos Locos Salvatruchas, todos de la misma agrupación criminal, tienen relación con esas muertes, pues se dedican a cobrar extorsiones a taxistas y comercios ubicados en los alrededores del Mercado San Martín de la zona 6 y la colonia Los Ángeles de la misma zona de la ciudad de Guatemala. A raíz de esta situación se implementó el método de interceptación de escuchas telefónicas. El hijo de la juez Marta Sierra de Stalin se ha entregado a la justicia. Se le acusa de pertenecer al bufete de la impunidad. El hijo de la jueza Marta Sierra de Stalin, quien dejó libres bajo medidas sustitutivas a cabecillas de la línea, se entregó a la justicia. Roberto Stalin es señalado por la CICIG de pertenecer al llamado bufete de la impunidad, un grupo de abogados que arregló todo para que la jueza dictaminara medida sustitutiva y que el dinero estuviera a tiempo para que los sospechosos de defraudación aduanera no estuvieran en la cárcel. El análisis que se hizo no solo de las comunicaciones de ese día 16 de abril, cuando se produjeron las capturas en el caso de la SAT, sino también de la ubicación que se hizo y de otras referencias que se encuentran en la investigación que vinculan directamente al abogado Roberto Stalin Sierra con el bufete de la impunidad en la negociación que se dio para la concesión de esas medidas sustitutivas. Al menos 23 escuchas telefónicas involucrarían a Roberto Stalin como negociador para la salida de los miembros de la línea. Luego que el juez José Eduardo Cojulún le explicara los motivos de su detención, fue enviado a Mariscal Zavala a guardar prisión preventiva. La Fundación contra el Terrorismo presentó un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos del año de 1982 que, según el dirigente de la asociación Ricardo Méndez Ruiz, detalla que Guatemala no fue un país en el cual se cometiera genocidio.
Este documento describe de manera detallada la forma en la que el general Efraín Ríos Montt llevó a cabo la política del enfrentamiento armado interno en cuanto a la forma en la que las unidades militares deberían conducirse en las áreas de operaciones, y además lleva a cabo una descripción en la práctica de la manera en la que las unidades militares se desempeñaron en las áreas de operaciones, y demuestra que se respetaron los derechos humanos de la población civil, y además habla de forma detallada de masacres que llevaron a cabo unidades terroristas marxistas en ese entonces, y de qué manera reaccionaron de forma violenta, incrementando su agresión contra las unidades militares y, lo que es peor, contra la población civil. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hola, hola, ya me encuentro con ustedes para comentarles el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a echar un vistazo a la imagen satelital y ver cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente tenemos humedad en todo el territorio guatemalteco, este sistema de baja presión que está afectando nuestro territorio, sobre todo en el área del Caribe, hacia el norte y parte del centro. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 17 grados, 12 del mediodía 25 grados, 6 de la tarde 23 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 69% con 60% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:35, se oculta a las 18 también con 35 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana, máximo creciente 80% full. Esto es todo lo que voy a comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche y feliz fin de semana. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana a las 10 p.m. el debate. Esta noche con casa llena, Hugo Novales, Edgar Ortiz y Mario Rosales, no se lo puede perder. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antiguo. Buenas noches, bienvenidos. Viernes a las 8:45 es un gusto estar con ustedes para presentarles la discusión en torno a los temas más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Tenemos hoy como invitada especial a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, y por supuesto le doy la bienvenida también a mis compañeras. Hoy sí estoy bendito completamente entre las mujeres. Claudia Méndez, Paola Hurtado, Carmen Ortiz. Buenas noches. Pero cómodo con eso, ¿verdad? Absolutamente cómodo, sí. Yo no le voy a decir Paolita, de ninguna manera. Nunca, nunca. Con que no me diga mi Juan Luisito, eso es todo. ¿O varoncito? No, peor todavía. No, porque no era varoncito, era varón. 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 Eso se dice con claridad. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con esta conversación con la magistrada de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Bienvenida. Claudia tiene para usted la primera pregunta, y por supuesto discutimos en torno a esa resolución que ha otorgado un amparo provisional en contra del antejuicio al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Y para hacer un poco más ancha la pregunta, 3 votos se declaran a favor de suspender preliminarmente ese antejuicio, pero 2 votos dicen momento, esto debe continuar. Uno de esos votos es el suyo. Explíquenos qué es lo que usted piensa en torno a esta resolución. Pienso que la resolución, como lo indiqué en algún momento, no es una resolución jurídica, porque las resoluciones jurídicas se hacen tomando en cuenta el contenido constitucional, el contenido de la ley de amparo y la reglamentación que está vigente dentro de la Corte de Constitucionalidad. Al haber tramitado este amparo, al haber iniciado el trámite de este amparo, se está inobservando el contenido de la ley de amparo, que exige que haya una revisión de presupuestos de procedibilidad. En este caso, la legitimación activa, considero que no está legitimada la persona que presenta el amparo,
y por esa razón yo no he compartido el criterio de la mayoría del tribunal. Yo quisiera recordarle un poco a la audiencia que la semana pasada el magistrado Molina Barreto estuvo en esta misma silla para esgrimir los argumentos de los 3 votos que concedieron ese amparo provisional. En resumidas cuentas, decía que la abogada Karen Fisher tiene la legitimidad, la legitimación de presentar ese amparo porque ella lo que está haciendo no es en nombre del presidente, sino de la figura, la institucionalidad del presidente, al haber la Corte Suprema de Justicia dado curso a un trámite que no se conoció, no se entró a ver si respondía a orígenes espurios, políticos o ilegítimos. ¿Por qué su argumento es lo opuesto? ¿Dónde ve usted la diferencia de opiniones de una misma Constitución? Mire, para entender el tema hay que tener muy claro lo que es el antejuicio. El antejuicio es una investidura que tiene un funcionario o un dignatario de la nación que se la concede la Constitución o se lo concede alguna ley específica, pero se lo concede a la persona que está desempeñando el cargo. En este caso el antejuicio es personalísimo, incluso es irrenunciable, porque únicamente afecta o atañe a la persona que puede gozar de esa investidura. El antejuicio es un privilegio que tenemos los dignatarios y funcionarios de no ser sometidos a una persecución penal cuando no exista un fundamento serio para ello, es decir, si se fundamenta en motivos espurios, políticos, es indudable que el antejuicio tendría que rechazarse, pero esa calificación le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Yo revisé la resolución de la Corte Suprema de Justicia y ahí encuentro que hay una denuncia de un diputado en la que él expone con mucha claridad cuáles son las razones por las que está planteando ese antejuicio. Y la Corte Suprema dice con claridad que luego de analizar el expediente no encuentra que existan motivos espurios o políticos y por esa razón traslada el expediente al Congreso de la República. De tal manera que el procedimiento de la Corte Suprema de Justicia yo encuentro que está dentro del ámbito de sus funciones y la resolución está apegada a derecho. Otro de los argumentos, perdón que le interrumpa, magistrada, es que la denuncia o la solicitud que hizo el diputado Amílcar Pop no iba lo suficientemente argumentada y que él más bien se sustentaba incluso en algunos recortes de prensa. En cambio, nos decía el magistrado Molina Barreto, la que presentó Karen Fisher iba muy bien argumentada jurídicamente y que eso marcaba una diferencia sustantiva entre ambas. Usted que tuvo a la vista las dos, ¿qué opina? Mire, el planteamiento que hace el diputado Amílcar Pop es el planteamiento de una denuncia, en donde él describe una secuela de hechos por las que están siendo investigados una serie de personas por parte de la CICIG y por parte del Ministerio Público. Y hace una clara hilación que siendo el señor presidente de la República el que ha designado a estas personas en estos cargos y que ha sido mencionado en unas escuchas telefónicas que son públicas y que ustedes incluso han puesto aquí en el programa, por esa razón él plantea el antejuicio. Desde el punto de vista legal, él sí está legitimado a plantear el antejuicio porque la ley dice que lo puede plantear cualquier persona. En este caso, él lo hace en su calidad de diputado, entonces es correcto que se le haya dado trámite al antejuicio. La Corte Suprema de Justicia lo único que tenía que revisar era si era por motivos espurios o políticos, y luego del análisis concluye que no. El paso siguiente es trasladar esas diligencias al Congreso de la República, que sí tendría que hacer ese análisis que la Corte está sustituyendo. La Corte no debió entrar a hacer ese análisis si los hechos son delictivos o no, porque esa es una competencia del Congreso de la República. Magistrada, desde fuera de la Corte de Constitucionalidad, algunas personas vemos que se ha establecido claramente dos posiciones, no voy a decir dos bandos, dos corrientes distintas de resolución adentro de esa alta corte, de ese alto tribunal. Vemos que hay unas resoluciones, yo voy a mencionar solamente una más en la que usted también votó de manera disidente, y era aquella en la que se le permitía seguir el curso
a la toma de posesión de los magistrados de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones electos. Pareciera haber una posición pro statu quo que tiene 3 votos adentro de la Corte y una posición que acepta las peticiones de cambio que desde diferentes segmentos de sociedad se está planteando, en la que se integraría usted. ¿Lo ve usted de la misma manera? Statu quo versus cambio o reforma en nuestro sistema político y económico. Yo considero que esto tiene que ver mucho con la formación que tenemos todos sobre derecho constitucional. Yo juré que iba a defender la Constitución y en muchos casos he guardado silencio. Durante 4 años nunca asistí a un programa de televisión y no hice ningún esfuerzo por tratar de explicar cuál era mi posición en cada uno de los fallos. Pero creo que ese silencio no es sano para la Corte y sin que eso signifique una confrontación interna. Considero que la población de manera general tiene derecho a conocer las razones por las cuales yo voto de manera disidente. En el caso de las Cortes, estaba cuestionado muy seriamente el proceso por el cual se estaba haciendo esa selección de magistrados y el tiempo me ha ido dando la razón. Entonces creo que a lo mejor mi manera de ver las cosas es una manera diferente, pero es una manera sustentada en la Constitución, en la ley de amparo y en los procedimientos que se han aplicado a ambos procedimientos. Aunque la reacción suya de haber marcado su posición tan abiertamente ante los medios de comunicación fue calificada como una reacción emotiva. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? Yo considero que cuando a una mujer se le dice que está actuando emotivamente o que está actuando con enojo, es una manera para descalificar sus capacidades intelectuales. Todos los seres humanos nos enojamos, todos los seres humanos nos emocionamos ante distintos acontecimientos, pero cuando se está discutiendo un tema legal y se hace un señalamiento de esa naturaleza, yo considero que lo que se está haciendo es una descalificación a la persona que está presentando sobre la mesa un argumento jurídico. Yo me siento con el pleno de magistrados o con cualquier abogado a discutir cuestiones de carácter jurídico, no cuestiones de carácter personal ni cuestiones del temperamento de cada persona. Yo quiero volver al tema jurídico que usted dice y me llama la atención algo. En español sencillo, esto es: 2 magistrados consideraban que el curso del antejuicio hacia el presidente debía continuar, fuera cual fuera la resolución a la conclusión del Congreso de la República. Esto es lo que ustedes dicen. ¿Qué pasa con esa resolución? Ahora se plantean durante la semana una serie de antejuicios. Voy a hablar del antejuicio concreto de la semana, el señor Pedro Muadi. ¿Puede cualquier ciudadano venir y plantear un amparo señalando que se siente agredido por el procedimiento que se sigue en el antejuicio al señor Pedro Muadi? Cualquier funcionario que esté sometido a un antejuicio, con este fallo se le da facultad a mí o a cualquiera de los que estamos sentados aquí para bloquearlos o para detenerlos. La resolución que ha dictado la Corte de Constitucionalidad, lejos de fortalecer la institucionalidad, yo creo que la debilita. Cuando no se hacen decisiones respetando la Constitución política de la República de Guatemala, cuando no se observan los presupuestos que están establecidos en la ley de amparo y se evita que un antejuicio pueda seguir el curso legal que está diseñado en la ley de antejuicios, se debilita la institucionalidad. Y cuando se le da participación a personas que no tienen un agravio personal y directo, nos está sentando un mal precedente para los otros casos de antejuicios que se están formulando contra distintos funcionarios del Congreso de la República, alcaldes y otro tipo de funcionarios públicos. Pienso que la Corte debe ser seria en este tipo de decisiones porque la ciudadanía confía en que las decisiones que se van a tomar en esta Corte van a fortalecer el Estado de Derecho y no todo lo contrario que pienso que hace esta resolución, que es debilitar. Usted decía, el silencio no es sano para la Corte. Usted está hablando después de guardar silencio 4 años.
¿Cree que con este pronunciamiento usted pueda invertir la balanza en el Pleno de la Corte de Constitucionalidad, convencer a algún magistrado que razone su voto y que no otorguen el amparo definitivo a Carey Fisher? Tengo muchas expectativas, muchos sectores académicos, muchos exmagistrados constitucionalistas, el gremio en general ha hecho pronunciamientos y no he escuchado a ninguno que coincida en que la interponente del amparo en este caso tiene legitimación. Lo que me da la certeza de que la postura jurídica que estoy sosteniendo en este caso es la correcta. Que las cosas vayan a cambiar en el momento de la sentencia es una gran probabilidad, que se vuelva a hacer un análisis de fondo sobre la parte de la legitimación, porque en este caso creo que no correspondería entrar a un siguiente paso de análisis. ¿Pero puede realmente, al abrirse a prueba, retrasarse demasiado la resolución del amparo en definitiva? Lo que sucede es que en este caso era innecesario abrir a prueba. Se abre a prueba cuando hay hechos controvertidos, y en este caso no hay hechos controvertidos. Lo que se está cuestionando es una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema, la resolución está en el expediente, de hecho tenemos una copia certificada del expediente completo. Ninguna de las personas o instituciones a las que se les dio intervención están ofreciendo nuevos medios de prueba que sirvan para hacer el análisis que en este caso correspondería para llegar a una conclusión final. Yo quisiera plantear otro tema de fondo y es el uso y abuso de las acciones de amparo. Ya hemos visto en los últimos días cómo se han utilizado incluso por algunos diputados actuales que quieren seguir gozando de inmunidad para obtener sus finiquitos. Ahora, durante su magistratura, ¿va a impulsar usted alguna medida precisamente para evitar este abuso que se está haciendo de esta acción de amparo? Carmen, le agradezco la pregunta y me encanta, porque yo envié algunas láminas que no sé si se van a poder ver dentro del programa, pero desde que asumí la presidencia y que hice un discurso, yo hice varias afirmaciones. Primero, que no iba a privilegiar las formas sobre el fondo. Actualmente en la Corte de Constitucionalidad, si ustedes siguen este diagrama que se está presentando, para la tramitación de cada amparo dentro de la Corte de Constitucionalidad se siguen 54 pasos. Los magistrados somos los últimos en tener conocimiento de toda el contenido de los amparos hasta que existe un proyecto de ponencia que elaboran nuestros letrados. Estoy intentando cambiar ese paradigma y que los magistrados tengamos un contacto directo con el expediente a través de una unidad de análisis cuyo propósito sería principalmente revisar los presupuestos de procedibilidad para desestimar de entrada muchos amparos que simplemente no pueden seguir curso. Ninguna empresa soportaría un proceso de ese tamaño, un diagrama de flujo de 54 pasos. Yo comenté esto con un empresario y se sonreía y me dice: Gloria, una empresa no soportaría el costo de la producción de en este caso una sentencia, siguiendo 54 pasos, y el promedio de tiempo que utilizamos de un análisis de una muestra transversal que se hizo en este caso, nos dio como resultado que el tiempo mínimo de tramitación de un amparo es de 1 año. Esto no puede seguir así. Además de que las multas son irrisorias prácticamente para quien plantea una acción de amparo. Las multas no compensan los gastos de papel, para todo el de teléfono, de energía eléctrica, de salarios, de vistas públicas. De verdad son irrisorias. ¿Necesita el voto de sus colegas magistrados para aprobar esas modificaciones en el trámite del amparo? Mire, esa es una noticia que le quiero dar. Yo presenté un plan de trabajo. Es la primera vez, yo no sé si con anterioridad hubo en la Corte de Constitucionalidad alguien que pusiera un plan en blanco y negro. Yo elaboré un plan de trabajo en donde he diseñado 3 líneas estratégicas durante este año en que yo voy a ejercer la presidencia, y ese plan de trabajo tiene precisamente el combate malicioso al amparo. Así le he denominado al eje, que en principio es hacer una depuración inicial
y los casos que ingresen a la Corte y que se queden tramitando tendrían que reducir considerablemente ese tiempo de tramitación de los amparos. ¿En cuánto debiera resolverse un amparo entonces? Según los plazos que tiene establecido la ley, en un tiempo no mayor de 45 días. ¿Y puede nuestra Corte de Constitucionalidad cumplir esa meta? La estamos cumpliendo, Claudia. Teníamos anteriormente vistas públicas, 6 vistas públicas a la semana. Desde que asumí la presidencia hemos duplicado las vistas públicas que se están realizando. Se realizaban 20 al mes, ahorita estamos realizando casi 45 vistas públicas, porque solo el tiempo que espera un expediente para su vista pública tardaba 2 o 3 meses, porque no nos daban los tiempos. En ese sentido sí tengo que reconocer el respaldo de todos los magistrados que sin ninguna objeción han estado colaborando en que podamos tener un esquema de vistas públicas mucho más rápido. Magistrada, hemos concluido ya el espacio para esta entrevista. Le agradecemos enormemente su participación hoy a las 8:45 y nosotros vamos a ir ahora a una pausa comercial. En este segundo segmento de hoy, viernes, hablamos del Congreso de la República. ¿Vieron ustedes esos operativos que se realizaron a mitad de esta semana, que fueron directamente a trabajadores del expresidente del Legislativo, Pedro Muadi? 2 personas, una que trabajaba en una empresa de seguridad y una que trabajaba en la empresa del diputado, fueron capturadas. Esto ocurrió a mitad de la semana, cuando también se pide el antejuicio para el diputado que presidió el Congreso en el año 2013. En concreto, le señalan el Ministerio Público y la CICIG de haber utilizado dinero del Congreso para pagarle a 15 guardias de seguridad que custodiaban a su familia, de los cuales se les pagaba solamente el 25% de un salario de 8,000 y el 75% restante entraba a la cuenta de la empresa de la que es dueño el diputado Pedro Muadi. Le siguió a estas capturas las que vimos hoy a lo largo de la mañana de trabajadores del Congreso de la República y allanamientos en 4 bancadas, la UCN, Líder, el Partido Patriota y el PRI. Está buscando el Ministerio Público indicios, pruebas, mejor dicho, de venta de plazas en el Congreso de la República. Silvia Meneses se llama la mujer que denunció que le cobraron 128,000 para 3 plazas. 2 hijas y una nieta que iban a trabajar en el Congreso y que finalmente no les dieron el trabajo y tampoco le devolvieron el dinero. Ese fue el génesis de los operativos de hoy. Pero, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué ven mis compañeros que se avecina 2 semanas después de que el diputado también de Chiquimula, Baudilio Ichos, se pidió un antejuicio porque es contratista del Estado? A ver, yo lo que estoy viendo es estamos en medio de un proceso que no tiene antecedentes en nuestro país. Por primera vez se está desarrollando una lucha constante y tupida, si se puede decir de esa manera, en contra de actos de corrupción. Lo hemos visto lo mismo hacia la vicepresidenta de la República, que hacia el diputado Baudilio Ichos, que hacia el exsecretario privado de la vicepresidencia. Lo vemos también ahora contra un expresidente del Congreso. Estamos viendo una gran cantidad de hechos judiciales. Se está procesando, se está judicializando en términos reales la corrupción en los diferentes poderes del Estado, porque lo hemos visto también traducido al organismo judicial. Y por supuesto, esto tiene como común denominador el hecho de que hay una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala que se ha enfocado concretamente en la lucha contra la corrupción. Y me parece a mí, que ya es momento de decirlo, pareciera tener un concurso activo y dinámico de parte de la fiscal general de la República, de la fiscal general de la Nación. Estamos frente a un embate hacia la corrupción que no habíamos visto nosotros y que afecta sensiblemente el proceso electoral. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a estas alturas, bueno, para el partido, creo, ayer fue un balde de agua fría el hecho de que Muadi renunció apenas horas después de que esta noticia circulaba en todos. Hay 2 versiones, que Muadi renunció o que Muadi lo sacaron. Que lo obligaron a salir, que en todo caso fue, creo, el que emitió un comunicado diciendo que lo separaba. Pero frente a lo que estamos en realidad, miren, el señor Arnoldo Medrano se quedó sin partido, no aparentemente. Expulsado,
pero por lo menos separado del partido líder, aunque él sigue siendo candidato. Baudilio Ichos igualmente toma distancia de él, el partido líder. Los partidos políticos que ahora ven este embate hacen como si de pronto se están dando cuenta de que eran corruptos, qué pena. Yo comparto todo lo que dice Juan Luis sobre el presente y creo que hay todavía más elementos que agregar a ese análisis del presente. No era Pedro Muadi el representante del sector privado organizado en el Partido Patriota, no era Pedro Muadi el presidente del Congreso que representaba los intereses de ese sector privado organizado, no es el CACIF el que a mitad de la semana también convoca a un grupo de constitucionalistas y dice pensar en retrasar las elecciones, pensar en que no se celebren elecciones y no se siga todo el proceso que ya hemos emprendido es anticonstitucional. Yo quisiera preguntar ahora qué dice el sector privado de esto, porque esto también me parece a mí completamente anticonstitucional. Me parece aún más inconstitucional que se descubra que un miembro que es su representante llevó estas prácticas al Estado y son apenas ilustrativas de muchos vicios de esta sociedad. Por favor, hizo que 15 guardias firmaran un contrato por entre 7,000 y 8,000. Los guardias recibían 2,000 y él se quedaba con el resto, es decir, el 90% del ingreso de ese salario iba para la cuenta personal, según la acusación, lo cual deberá ser mostrado y probado ante como sea, pero el señor Pedro Muadi ha dicho que él no irá y que va a encarar toda esta acusación. Creo que no hay caso que ilustre de mejor manera cómo se puede condenar a la miseria a un empleado, pero también no hay un caso que ilustre de mejor manera cómo condena la corrupción a la pobreza. Solo quiero aclarar algo, porque los guardias no ganaban 2,000. Ellos ganaban 5,000 y con esto subían a 7,000 y se ha dicho que los tenían muriéndose de hambre. No, lo que les hizo fue convencerlos de ganar un bono a costa de firmar un contrato con el Congreso. Carmen. Sí, efectivamente, pues ya es el segundo, ¿verdad? Como bien decía Claudia, es decir, Pedro Muadi, el otro fue por el caso de Lix, Masquirín, que está también enfrentando un proceso ante los tribunales de justicia. Algo que hay que ver y es que este caso del Congreso únicamente parece que es el punto de entrada y ahorita sí se va a empezar a desatar todo este tejido. Ya no es un asunto de montos, porque había quienes decían, ay sí, ante la millonada que se ha descubierto en desfalcos en días anteriores, 600,000 quetzales, pareciera que nada, no, pero aquí el mensaje es, aquel funcionario que incumple con sus funciones constitucionales y que traiciona de esa manera a los ciudadanos, va a ser procesado. El otro punto que yo quería hacer notar es, desde el punto de vista político, yo creo que aquí quien sale ganando es el presidente Otto Pérez Molina. ¿Por qué razón? Porque ahora los ojos están puestos sobre el Congreso, yo creo que él va a tener un respiro. Es decir, yo sigo pensando que todas esas manifestaciones, y perdón que insista, tienen que irse al Congreso de la República. Yo ya no creo que el presidente vaya a dejar el cargo. Yo siento que seguir insistiendo en este tema, siendo que hay un montón de problemas todavía pendientes por resolver, no es lo correcto. Fíjense que ahora han, a través de este caso, emergido otra serie de necesidades en términos de legislación. Ley de acceso a la información. Es inconcebible e inaceptable que Luis Rabé venga a decir, sí, ahora resulta que yo tengo que decir cuánto gano. Es que sí, señor, tiene que decir cuánto gana. Es que no saben que son funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas a la población y que luego argumente que él no va a poner en riesgo la integridad de sus empleados porque pueden ser víctimas de extorsión. Si ustedes tratan de ingresar a la página del Congreso de la República para ver... Ni los currículos. Nada, no hay absolutamente nada. Es decir, ustedes lo saben, trabajan en la revista. Cuando uno pide información se la niegan. Paola creo que tiene mucha autoridad para hablar justamente de esto, porque esta es otra ley que hay que tocar. Consecuentemente tú has encontrado mucho tropiezo utilizando la ley. Lo que dice Rabé es vergonzoso, porque está diciendo que los trabajadores del Congreso pueden ser extorsionados y revelan su salario. Ese no es el punto acá. El punto es que hay una ley de acceso a la información aprobada por el Congreso de la República que establece que es de conocimiento público cuánto ganan los trabajadores pagados con fondos públicos. Y el mismo Congreso históricamente se ha negado a decir cuántos trabajan, dónde trabajan, para quiénes trabajan, cuánto ganan, quiénes son los asesores, en qué comisiones están, y todos los periodistas que han pedido esa información tienen la misma historia. El Congreso la deniega. Y el señor Luis Mijangos,
es la persona que, según me informaron a mí, revisa qué información es la que piden los periodistas y él decide qué es lo que se le da. Y se nos ha dado planillas que dan máxima, que es la vergüenza. A mí una vez en un requerimiento me dieron una basura de listado donde me daban puestos genéricos, secretaria 2.500, conserje 3.800, no dan lo que se les pide. Pero por otro lado, y bajo esa opacidad, Muadi y todas las juntas directivas han protegido en contubernio con los sindicatos las planillas del Congreso. Un hecho fue en el 2012, que hubo un pleito de sindicatos y se filtró en un sitio que lo cortaban y volvían a abrir otro, la planilla. Ahí nos enteramos que, por ejemplo, la señora Antillón, dígame el puesto de ella, secretaria legislativa o de la dirección legislativa, ganaba 60.000 quetzales, que un ujier ganaba 25.000, que conserjes ganaban 18.000, secretarias de 60.000, que había secretarias que ganaban el triple que un diputado. Se pusieron furiosos y es la única planilla en la que este país ha tenido acceso de quiénes son los trabajadores, y eso fue hace 3 años. Este allanamiento lo que nos va a mostrar es lo que nos han ocultado siempre. ¿Y qué? Quienes se están metiendo, no solo plazas fantasmas, sino a sus familiares, y se están beneficiando, cobrando y el pago de comisiones. ¿Saben qué pensaba yo? ¿Cómo es que toda la información no se obtuvo nunca por las buenas y se obtuvo a través de un allanamiento? Es una por vergüenza. favor, veamos, allanaron recursos humanos del Congreso de la República. Es el arrebato de la justicia a esa información guardada con tanto celo allí. Y pero creo que yo pienso que lo más importante es cuestionarnos a nosotros mismos por qué como ciudadanos hemos tolerado por tantos años que estas cosas ocurran. ¿Por qué es que hasta ahora que una comisión internacional contra la impunidad, pero también hay que preguntarle a los diputados serios y respetables que nosotros conocemos, que no son corruptos, voy a mencionar un nombre, Ninette Montenegro, ¿por qué todos los ciudadanos y esos diputados hemos consentido que esa clase de cosas ocurran adentro del Congreso sin poner el grito en el cielo y sin conseguir que se cambie? Cómoda. Yo tengo una respuesta, cómoda. Creo, lo que sucedió en la presidencia de Muadi es que se desbordó el presupuesto por tanta plaza que otorgaron, y no solo Muadi, todos. Aristides Crespo fue el que más contratos había dado. Miren, aquí un diputado, que no lo voy a decir porque no lo grabamos, nos dijo que otro diputado le había obligado a darle una plaza que no existía porque se acababa de casar y necesitaba más dinero. Aquí nos lo dijeron. También acá han dicho y han mencionado nombres que yo no creería. Yo no creería los nombres que han mencionado acá, que nos han pedido. ¿Por qué no van a averiguar el nombre de fulano de tal? Porque él tiene tantos asesores, él o ella tiene tantos asesores, y esos asesores tienen que depositarle religiosamente el 50% de su salario a su cuenta. Acá es fácil, y obviamente la responsabilidad es mayor del funcionario público porque es en quien depositamos nuestra confianza, pero también me pregunto en la calidad profesional de todas esas personas que aceptan una plaza con la condición de darle el 50% al diputado. Por la impunidad, porque nunca creyeron posible que alguien pudiera acceder a esa información que encriptaban. Solo vamos a hacer un pequeño sumario. ¿Se dan cuenta ustedes que en cosa de meses hemos conocido de magistrados de apelaciones que pretendían cobrar una millonada por desarrollar una resolución favorable a una de las partes? Hemos conocido también de diputados que contratan plazas fantasma, incluso un expresidente del Congreso y una persona que todos sabemos que llegó como enviado del sector privado organizado al Congreso de la República. ¿Diputado contratista? Hemos conocido también de diputados contratistas, hemos conocido en términos concretos de un secretario de la vicepresidenta que encabezaba una red político-mafiosa para defraudar a las aduanas. Es que francamente no nos está falta por rompiendo conocer. ese prototipo de delincuente. Que ningún gobierno había tocado. Un cártel de narcotráfico dueño de una zona. Mendoza. Es el único que han tocado. Eso creo yo que lo que más nos ha sorprendido, el romper con ese prototipo de delincuente. Ahora vemos de que no vale esa afirmación popular de que alguien que tiene dinero no va a llevar ansias de robar, porque aquí estamos viendo que al parecer nadie se salva. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema muy permisivo, y yo creo que ahí sí que en esta caja abierta cualquiera se ve tentado a pecar. Carmen, es como decir, así se condena la miseria, pero así también se construyen muchas riquezas. Así es. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. A las 8:45.
el segmento anterior, Juan Luis Font hizo un recuento de todos los hechos y todos los casos contra la corrupción que se han desatado en los últimos días. Y miren si no tiene razón él cuando dice que ha sido tupida esa lucha. Esta semana arrancó con 12 capturas, una persona se mantiene prófugo, de personas que tuvieron que ver con la Subdirección de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil, entre ellos el propio ex director de dicha dependencia. Su puesto oficial era un subdirector de apoyo logístico, y todo se derivó de una investigación que realizó la entrevista Contrapoder, la cual fue citada tanto por el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala como la Fiscal General del Ministerio Público, quienes dijeron esta investigación sirvió de base para investigar, y hoy por hoy un caso se presenta ante tribunales. Son 12 capturas, entre ellos Héctor Rodríguez Heredia. La mejor manera de explicarlo es que ellos encontraron un mecanismo para crear empresas fantasma e inventar servicios y compras, como decir que una patrulla había sido sometida a un overhaul o a una retapicería, pero los servicios en realidad nunca habían existido. Así, bajo ese mecanismo, se calcula que desfalcaron 54 millones. Que hablen mis compañeros, bueno, con el tiempo yo ahí medido. Lo que quisiera decir es que el ex ministro de Gobernación, López Bonilla, prácticamente está cerca. Es decir, primero el caso de Byron Lima y toda esta red de corrupción alrededor del sistema penitenciario. Luego la investigación de Contrapoder y los beneficios que él otorgaba a Jairo Orellana. Seguidamente este desfalco de los 52 millones de quetzales. Pero como guatemalteca yo me pregunto y me llama la atención por qué es que las personas que han estado a cargo de estas dependencias están libres y no son ligadas a proceso. Quisiera pensar que es parte de una estrategia en la cual se está empezando a trabajar por la periferia, pero finalmente va a llegar a afectar también a estos funcionarios. Tenemos hasta el día de hoy a un Juan Carlos Monzón prófugo, un Luis Mendizábal prófugo, tenemos a una exministra de Ambiente que yo no sé, al menos que ya se le haya abierto un proceso por el caso del lago de Amatitlán, entre otras cosas, porque todo esto alrededor de lo que ha sucedido en el río La Pasión, pues también tendría que ser sujeto a investigación para deducir responsabilidades. Eso es, yo creo que parte de lo que tenemos que esperar, y ojalá en los próximos días podamos ver que finalmente todas estas redes que se están desarticulando van a lograr también las acusaciones mucho más sólidas en contra de estos funcionarios que estuvieron al frente y que no pueden tampoco aducir ignorancia. Yo entiendo que la investigación del MP hasta este momento no toca o involucra a Mauricio López Bonilla. Lo que a mí me parece inadmisible es que el ministro lo nombró a Héctor Rodríguez Heredia y lo mantuvo en el cargo, aun cuando una investigación periodística le daba varios indicios para que él, como alto funcionario de gobernación, dijera: puede ser cierto, puede no ser cierto, pero mientras tanto yo lo retiro, nombro a otra persona, hago una auditoría, hago una investigación, le facilito al MP la suya y yo no lo protejo. Y de pero ser cierto, Mauricio corresponde un proceso. López protegió hasta esta semana, en una entrevista en Emisoras Unidas, salió defendiendo a Héctor Rodríguez Heredia, cuando ya no es una investigación periodística, no es Contrapoder, no es el periódico que dice que abrió una empresa en Panamá presuntamente para lavar todo el dinero que estaban saqueando aquí. Es la CICIG, el Ministerio Público, que están diciendo: encontramos 52 millones desfalcados de una entidad que maneja 500 millones al año. Se sabe que esto es una muestra, puede ser mucho más, y aún así Mauricio sigue protegiendo, insistiendo en que este señor tenía la capacidad porque tuvo el cargo de jefe de material móvil en el gobierno de Oscar Berché. No es posible que le permitamos a exfuncionarios y funcionarios en encargo que amparen a sus trabajadores con ese argumento de que no tienen control de toda la institución y de todas las compras que se hacen. Esas ¿Y la Contraloría? Y la Contraloría, dos cosas. Aquí hay dos fallas más. Contraloría General de Cuentas, que no hizo ninguna investigación posterior a todas estas publicaciones. Y la Fiscalía contra la Corrupción, que abrió un expediente y lo dejó dormir, y fue la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la que lo saca de ahí, y en conjunto con CICIG presentan este avance. Y que no es el único caso que le quita. A mí lo que me parece es que
Los guatemaltecos estamos descubriendo que mucho de lo que se ha dicho en los medios de comunicación respecto de la corrupción en el actual gobierno y en los gobiernos más recientes es absolutamente real y cierta. El Estado de Guatemala está absolutamente podrido, está abusado por numerosos cuadros, desde un subdirector de policía, un secretario general, un secretario de la vicepresidenta, la propia vicepresidenta, el propio presidente de la República. Incrementan su patrimonio sin que haya ninguna explicación respecto de dónde pudo haber obtenido el presidente, por ejemplo, $2 millones para construir una casa tan hermosa a la orilla del mar, o cómo pudo haber conseguido... Es la ley de probidad también, Juan Luis. O cómo pudo haber conseguido $300,000 o cuánto más para construir la casa que se construyó en Zaragoza, Chimaltenango. Mira, yo me recuerdo, cuando yo asumí un puesto público, te pasan una hoja por parte de la Contraloría y tú tienes que llenar ahí con tus datos de tus propiedades y todos tus bienes. Pero tú puedes poner ahí lo que se te dé la gana, porque al final no hay una verificación de que esa información que tú estás consignando en ese formulario es real. Entonces ahí también hay mucha tela que cortar. Pero dado que estamos hablando de casas, de propiedades, vamos ahora a hablar de algo que parece tan lejano ya debido a estas noticias, y es esa audiencia a la cual se presentó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti el día lunes. Apenas se acaba la semana y todos vimos las imágenes de Roxana Baldetti llegando ante un juzgado y un tribunal. Yo debo decir que cuando la vi sentada y cuando encaró al tribunal al ingresar a la sala, era una imagen por demás simbólica. Esta mujer que fue hasta el 8 de mayo la más poderosa del país encaraba a la justicia, que la justicia sea lo suficientemente fuerte para poder resistir este encaramiento. Lo que ella y su esposo solicitaban era que se desembargaran los bienes que han sido congelados, pero la respuesta de la sala de apelación de extinción de dominio fue negativa. La sospecha es que hubo un intento de esconder el dinero. Los diarios revelaron al día siguiente que entre el 22 de mayo y 26 hubo intentos de movimientos y transferencias de dinero de una cuenta a otra. Bueno, no hay duda de que le ha de haber dolido mucho perder esta primera batalla legal desde que se inició este juicio por extinción de dominio. Sobre la parte legal no tengo mayor comentario. Lo que sí quiero resaltar y me llamó muchísimo la atención es la cantidad de seguridad que ella llevaba, y me pregunto si verdaderamente ella tendrá derecho a estar tan sobreprotegida todavía por agentes de las AAS, que dicho sea de paso, uno de ellos agredió a una compañera nuestra de acá de Canal Antiguo. Yo no tengo comentario legal, pero me parece inadmisible que cuando ella renuncia al cargo por el que le eligió la gente, no da la cara, pero sí sale así rápido de su encierro con su esposo para ir a defender propiedades que a la gente le indigna mucho que se las puedan dejar, incluso cuando muestren. Miren, me llamó tanto la atención que nos dijo aquí su abogado que ella tenía una empresa de bienes raíces y de contabilidad mientras era vicepresidenta, y que con esa acumuló el dinero suficiente, ella y su esposo, para comprar estas propiedades. La gente no tolera que le digan que resulta que aparte de gobernar un país estaba haciendo negocios con casas y contabilidades, que con eso empezó a comprar tantas propiedades. No sé cómo le va a ir al abogado, pero ya de entrada molesta, choca muchísimo que esté defendiendo propiedades cuando no ha respondido por ningún otro señalamiento que se le ha hecho. Es tan distinta la imagen que Roxana Baldetti proyecta en un día como el lunes pasado en las cámaras de televisión a la imagen que proyectaba cuando ella se encontraba pues en la cúspide del poder, ¿no? Cuando ella estaba su última conferencia cuando vuelve de Corea, aún su imagen es muy distinta a la que mostró el lunes. Es muy distinta, francamente, y se encuentra en una situación que cualquiera que lo ve desde afuera puede encontrar incluso penosa. Una mujer llorando en una diligencia judicial, luego una mujer acosada por la prensa que intenta obtener de ella una declaración, y por último una mujer que tropieza y se cae en las gradas del Palacio de Justicia. Se trata de una imagen que termina siendo pues muy simbólica de la pérdida del poder, de lo que significa haber estado en la cumbre y haber perdido totalmente esa pues todas aquellas facultades
toda aquella capacidad, todo aquel poder que la rodeaba cuando era vicepresidenta de la República. Déjenme hablar de otra mujer y ese poder, esa capacidad, ese tropiezo, quién sabe qué más sigue, y es Blanca Stalin. Blanca Stalin no regresa a la Corte Suprema de Justicia y en cambio pide que se extienda ese periodo de ausencia que ella ha solicitado a raíz del caso penal que se abrió en contra de su hijo, Otto Molina Stalin, quien era un asesor de Juan de Dios Rodríguez Estrada. ¿De qué es acusado el hijo de la presidenta de la Cámara Penal? De gestar un negocio y cobrar una comisión con base a precios distorsionados. Debo recordar que era el negocio de la atención a pacientes renales de parte del Seguro Social y 17 personas murieron a raíz del cambio de firma que les atendía. ¿Qué piensan ustedes del permiso? Ella no quiere regresar no solo por su hijo, no quiere regresar por su sobrino que se entregó hoy a Roberto Stalin, no quiere regresar por su cuñada Marta Sierra de Stalin. El clan Stalin está involucrado no solo en el caso La Línea, el bufete de la impunidad, sino contrataciones en el Seguro Social. La jueza va a tener que enfrentar un proceso peculado y ella misma ha sido mencionada en las escuchas como una magistrada de la que pueden obtener favores con sus resoluciones. ¿Qué va a pasar con Blanca Stalin? Pero qué vergüenza que se vaya a esconder a su casa. Ciertamente no gana sueldo. ¿Debe renunciar o no? Ay, yo creo que sí. Debió haber renunciado desde el primer señalamiento. Ella nunca debió haber llegado a la ¿Tú piensas que no debe renunciar? Debo decir, señoras, yo pienso que... Señoras, perdón. ¿Pero que tú piensas que no debe renunciar? Yo creo que ella sí debe renunciar, pero quiero hacer una referencia a algo mucho más relevante. Dense cuenta cómo las comisiones de postulación, los señores decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades públicas y privadas en Guatemala, generaron una planilla de magistrados que esto es ahora lo que estamos viendo exactamente. Es que ellos no pueden quitarse su responsabilidad. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de esa falta de responsabilidad, de esa falta de escrúpulos al final para desarrollar el trabajo para el que estamos llamados por la Constitución a cumplir algunas personas, ¿cómo es posible que no se señale también a quienes por razones ideológicas o por razones de lo que fuera, les importaba simplemente que no llegara nadie que oliera a izquierda, nadie que pudiera, entonces pusieron a los más mafiosos? Eso es lo que estamos viendo. Responsabilidad, y yo coincido completamente con Juan Luis, que ahora lo que sucede con el resto de magistrados, esto es una decisión racional de autoprotección, porque todos llegaron en circunstancias bastante opacas. Entonces, un poco la consigna es hoy por ti, mañana por mí, y mientras no se sepa esto, cómo se va a desarrollar, mejor nos protegemos todos y somos benevolentes. Esto es muy grave, y quiero referirme también a lo que mencionaba Juan Luis, solamente como otro ejemplo. El día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar acá a un diputado sobre la posibilidad o no de postergar las elecciones y criticó muy duramente el Tribunal Supremo Electoral. Estamos justamente ante la misma situación, porque ahora los partidos políticos critican una actitud muy condescendente por parte del Tribunal Supremo Electoral y su debilidad, prácticamente olvidándose de que ellos han tenido una responsabilidad directa en esa debilidad. Tenemos que arrancar con los ganadores y los perdedores. Una fuente reservada. ¿Pediste una fuente reservada? Medio segundo, fuente reservada. Respecto de Blanca Stalin, me han dicho que le han sugerido ya al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que analice si el caso no corresponde en pedirle a ella su retiro definitivo. Lo mismo debería fuente pedirle reservada a Pedro Muadi, que otro tramposo que está pidiendo prórroga. ¿Cómo es permiso para irse a su casa sin goce de sueldo para no dar la cara? Todos deberían de renunciar. Carmen Ortiz nos va a presentar los ganadores y perdedores. ¿Quiénes son sus nominados? Bueno, mis nominados son como ganador los propietarios de las empresas de seguridad privada, que ellos lograron, aparentemente por orden presidencial, la destitución de Patricia Monge, quien fungía como titular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, la DIGESP. La semana pasada, la exfuncionaria ahora notificó a 40 empresas de seguridad privada que no podían funcionando la ley que regula los servicios y sus reglamentos. La razón por la que sería destituida de hoy, la gremial un comunicado en donde prácticamente deja una duda alrededor de ella en términos de que las decisiones que ella tomaba afectaban la creación de empleo en el país, y da la sensación de que la están acusando de ser una persona
Incapaz para el puesto, leí yo. Corrupta e incapaz. Esa fue la sensación que a mí me quedó cuando leí ese comunicado. Ese es mi ganador y mi perdedor, los pobladores del río La Pasión, quienes ante la necesidad y la falta de asistencia por parte de las autoridades, pues se han visto orillados a volver a pescar en las aguas de ese río. Yo quiero proponer de candidato ganador a la CICIG, porque en esta semana, con el apoyo que le ha dado el Ministerio Público, han levantado o mostrado los resultados de 2 investigaciones que le tocan al corazón al Congreso de la República. Un expresidente del Legislativo que deberá enfrentar ante juicio, esperemos, y una red de empleados que vendían plazas fantasma o plazas simplemente mercadeadas. Mi candidato a perdedor, ya lo mencioné, es Mauricio López Bonilla. No hay manera de justificar cómo mantuvo a un rufián en ese puesto que está acusado de enriquecimiento ilícito durante el tiempo que estuvo ahí en la PNC, saqueando dinero que dejó sin gasolina y sin celulares a las comisarías del país. La pregunta es si podremos recuperar los 52 millones de quetzales. ¿Cuánto de eso se podrá recuperar? Miren, solo el testaferro manejó 100 millones. Incluso los 630,000 del señor Muadi, va a tener que ver de dónde los saca. No, lo que les decía es que solo el testaferro movió 100 millones de quetzales en su cuenta. También, ¿no? Y aparte compró propiedades. 100 millones de quetzales. Y ningún banco lo denunció. Ley de bancos. Sí, son muchos los secreto bancario. Me convence mucho Paola con sus candidatos, pero déjenme presentar a mí los míos. Vamos a ver si puedo persuadirlos. Presento por segunda semana consecutiva a Otto Pérez Molina como el ganador, pero fíjense bien, yo lo presento como un ganador en el sentido de que vemos cómo en la Corte de Constitucionalidad realmente se está llevando la batalla que lo mantiene a él libre de una investigación. Estoy diciendo libre de la investigación porque esta semana, por pequeña que se vea la batalla, lo que el presidente está ganando es tiempo. Abrir a prueba ese amparo que detuvo su antejuicio le permite a él ganar semanas tras semanas de respiro. Ya lo había dicho la semana pasada, por fin tuvo un respiro después de 2 meses de crisis. Les voy a decir lo que me comentó un letrado que trabaja con uno de los magistrados de esa corte. Su comentario fue esto: va a pasar el tiempo, que se baje, que se baje, que se baje la tensión. Ese es el fin y por eso postulo a Otto Pérez Molina como ganador. Y el perdedor de la semana para mí definitivamente es el señor Pedro Muadi. Ya expliqué qué es lo que pienso de lo que la investigación ha revelado. Será sometido a los tribunales de la justicia. Su silencio y su respuesta lo deja en muy mal lugar y la verdad pierde mucho. Era el representante del sector privado organizado y ha dejado mal parado a quien representa. Juan Luis, tú ahora presentas a tus candidatos. Yo me voy a sumar a la propuesta de perdedor, al nominado a perdedor de Claudia Méndez, porque más allá de todo lo que Claudia ha dicho, miren el escarnio que habrá vivido, que está viviendo el señor Muadi y su familia una vez que se conoce el planteamiento de esta propuesta. La discusión entre sus conocidos que habrán de cuestionarse si 630 o 660,000 quetzales valían la pena que ahora les corresponde atravesar. A mí me parece que es sin ninguna duda el perdedor de la semana. Y en términos de ganador, les va a parecer extraño, pero yo voy a proponer de ganador a esa mujer que planteó una denuncia en contra de 2 empleados del Congreso. Ella misma, siendo una empleada del Congreso, planteó denuncia en contra de otros 2 que le habían cobrado algo así como 128,000 quetzales, una cosa chiquita pues, 128,000 quetzales para conseguirle empleo a una hija suya y a una nieta suya. La señora, aunque la estoy proponiendo de ganadora, se encuentra entre los capturados del día de hoy, porque en realidad ella también había incurrido en el delito de cohecho pasivo al entregar una suma tan grande, cualquier suma, por el trabajo, a estas personas para que le consiguieran unas plazas financiadas con fondos públicos. Pero esas plazas es oro, porque les aumentan 10% cada año. Son plazas vitalicias. Es lo mejor que le podés dejar herencia a un hijo. Es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos después de la educación. Pero no me parece ganadora en absoluto. Sí ha dado un paso significativo entre toda la gente que está acusada. Pero no sabemos las razones por las cuales finalmente lo dio. Es decir, ya no, pero llegar y pagar alguien empiece a cambiar la cultura de denuncia acá, que nadie dice nada nunca. Creo que muy bien, tenemos que votar rápidamente. Yo voto por Pedro Muadi. Creo que Pedro Muadi. Si no se suma. Ya vi que no sumé a Pedro Muadi. Es perdedor definitivo. ¿Ganador? La CICIG o Otto Pérez.
¿O la señora? No. Otto Pérez está ganando tiempo. Yo voy a votar por la Sisi. Yo también. Gané. Bueno, pues no, yo voto por la Sisi entonces. Muy bien, ganador entonces la Para que Sisi. no digan que aquí no hay división. A la FESI también y Pedro Muadi. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz fin de semana y por supuesto le esperamos el próximo domingo, tanto a las 8:45 como en Destino 2016. Vamos a tener como invitado a ese hombre que viene de Jalapa y que pretende llegar al poder. No viene en caballo.